Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet. La presidenta Michelle Bachelet hizo historia al convertirse el año 2006 en la primera presidenta de Chile, marcando un hito no solo en el país, sino que también en toda Latinoamérica, por ser la primera representante, ¿no es cierto?, en Chile como mujer, representando a todas las mujeres de la política. La presidenta Bachelet tuvo distintos logros también en materia internacional, principalmente destacando su participación como presidenta pro tempore de UNASUR, también de Alianza del Pacífico. Y nosotros desde CAF no podemos olvidar que ella fue quien hizo el retorno de Chile a CAF después de haber dejado de ser un país miembro durante la dictadura militar en la década de los 70. Posteriormente, Michelle Bachelet fue directora ejecutiva de ONU Mujer. Con posterioridad también fue designada como alta comisionaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estos logros han destacado a la presidenta Michelle Bachelet como una figura importante en la política chilena e internacional, reconocida, entre otras cosas, por su enfoque en equidad social, inclusión, una ambiciosa y destacada agenda en materia de género y también por su compromiso con los derechos humanos. Por favor, demos la bienvenida a la expresidenta Michelle Bachelet, quien nos honra hoy con su presencia. Muy buenos días a todas y todos. Voy a copiar lo que María Eugenia hizo para no alargar mucho la presentación, decir queridas y queridos miembros de la mesa principal, autoridades, cuerpo diplomático y, por cierto, parlamentarios y parlamentarias, amigas y amigos. Primero, no hay nada peor que cuando dicen que es una conferencia magistral, porque alguien se imagina que es algo espectacular, ¿no? Yo voy a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones y, por cierto, las soluciones las van a buscar ustedes en los paneles. Yo voy a plantear algunas reflexiones. Pero quisiera dar muchas gracias por esta invitación a participar en este primer encuentro internacional Diálogos para el Desarrollo, organizado por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño Palatino y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Creo que además es una muy buena sociedad esta que ustedes están fortaleciendo, porque justamente creo que los objetivos que el Palatino tiene, y escuchando después al presidente de CAF, también efectivamente se vinculan y pueden trabajar en conjunto de manera muy importante en los desafíos que la región tiene. Y como decía, en esta conferencia voy a compartir algunas reflexiones desde mi experiencia como expresidenta de Chile en 2 ocasiones y como exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres y ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en torno a la Agenda de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe. Pero primero que nada quisiera partir reconociendo la labor que ha realizado el Palatino desde su creación. Entiendo que en diciembre van a cumplir 60 años de vida, ¿no es verdad? Y lo que lo convierte en el organismo legislativo más antiguo de nuestra región. Y tenemos que agradecer a 3 parlamentarios visionarios, ¿no?, como fueron Andrés Tausen Escurra, de Perú, Nelson Carneira, de Brasil, y Luis León, de Argentina, quienes vieron la importancia de crear un organismo regional permanente, unicameral, que integrara los parlamentos nacionales de América Latina y el Caribe, justamente con la idea de promover la integración y la unidad en la región. Además, quiero destacar su primer principio permanente e inalterable, que es la defensa de la democracia. Ahora, para hablar de los desafíos del desarrollo en la región no está aislada. Estamos en un determinado contexto mundial que estamos enfrentando. Hemos tenido una escalada de conflictos. De hecho, en el año 2022, el mundo vivió el mayor número de conflictos armados entre países desde la Segunda Guerra Mundial. Y el número de personas forzadas a dejar sus hogares a causa de conflictos, persecuciones o violaciones a los derechos humanos alcanzó un máximo histórico, según el Informe de Desarrollo Humano 2023-2024. Junto con esto hemos visto una fragmentación del panorama geopolítico y un multilateralismo atacado desde diversos ángulos. A esto tenemos que sumar sin duda la crisis climática y la crisis económica. Y que según justamente este mismo informe, en los países ricos y en los países pobres, las personas están más tristes y más estresadas que hace una década. He querido mencionar esto para realzar
la misma idea con la que terminara el presidente de la CAF sus palabras, que es el tema de que nadie se salva solo. Es decir, los desafíos que la región enfrenta, algunos son específicos, pero muchos de ellos son globales que inciden claramente en la región. Sin duda, este principio inalterable, fundamental, permanente del Pan-Latino, la defensa de la democracia, es un principio básico para asegurar un desarrollo sostenible. Todos sabemos que la democracia no es un sistema perfecto, pero sabemos que es el mejor sistema que tenemos y que además tiene mecanismos para corregir sus falencias. En tiempos en que la democracia se ve amenazada, cuando hemos visto que ha caído el apoyo a la democracia, y por recordar algunos datos, Latino Barómetro señalaba el año 2020, el 13% de las personas entrevistadas decían que era preferible un gobierno autoritario a un gobierno democrático. El 2023 esto subió un 17%. Pero hay un porcentaje muy importante de gente que cree que más importante que una democracia, que muchas veces no responde a las necesidades de sus ciudadanos, que no tiene los resultados que los ciudadanos esperan, prefieren un gobierno autoritario. Y pasa muchas veces que en tiempos conflictivos, inestables, la gente tiende a mirar a aquellos que son más autoritarios, lo que llaman algunos mano dura, mano fuerte, ¿no? Entonces tenemos y hemos visto, en América Latina en particular, en el pasado las democracias caían cuando había golpes de Estado. En el día de ayer nosotros conmemoramos 51 años del golpe de Estado en Chile, ¿no? Y hoy día no. Hoy día vemos que llegan presidentes electos o autoridades electas democráticamente, pero una vez instalados en el poder, empiezan a erodar las instituciones democráticas. Entonces, yo creo que hay amenazas a la democracia en nuestra región y hemos visto cómo liderazgos populistas y demagogos surgen y creo que tenemos el deber de proteger nuestras democracias, ¿no? Ahora, la buena noticia es que todavía la gran mayoría de la población en América Latina cree que en la democracia. Ahora, pero en todas ha bajado en todas, salvo Panamá. Panamá y República Dominicana, me decía el presidente de la CAF. Mis datos decían que salvo en Panamá, en todo el resto, estamos hablando de que hace un par de años atrás, el 63% de la población de América Latina y el Caribe apoyaba la democracia. Y en la última medición es un 48%. Y esto ha bajado en todos los países. Así que creo que tenemos que dar alerta porque debemos siempre defender la democracia. Sin democracia no hay derecho humano. Sin democracia no vamos a tener desarrollo tampoco. Y en este sentido, la labor de ustedes, parlamentarios y parlamentarias, en su trabajo cotidiano, que creo que es clave que ustedes puedan asegurar eso que los ciudadanos están percibiendo como un déficit brutal de la democracia y que ha hecho que, como nos decían que me han antecedido, que se haya perdido confianza en las instituciones, confianza en los parlamentos. Creo que es fundamental que los parlamentos puedan asegurar que las democracias cumplan sus promesas de bienestar para las personas. Porque nuestra región tiene que ser más inclusiva, productiva y sostenible no solo para unos pocos, sino para todos y todas. Y me parece que sin duda uno de los elementos claves para esto es la integración regional, porque nos permite lograr avances en toda nuestra región. Es claro para nosotros que salvo dos grandes países en la región, que son Brasil y México, la mayoría de los países son más pequeños. Y la única manera que nuestras voces no solo sean escuchadas, sino que sean consideradas en la toma de decisiones, es que nos unamos. Y por eso que la integración es tan clave y una región en sintonía nos permite tener, yo diría, ventajas políticas y económicas en la sociedad global. Por eso que yo siempre he estado abogando por instrumentos múltiples y diversos en pos de la integración regional como una necesidad estratégica, política, económica, y ya lo comentaba el presidente de la CAF, que nosotros hemos tenido muy baja integración económica en la región y eso podría dar tremendas oportunidades en toda línea. Ahora, y también por ciertos sociales, ventajas sociales, o sea, oportunidades sociales. Cuando hablamos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, yo quisiera recordar aquí con ustedes que estamos a solo 6 años de alcanzar la fecha para alcanzar la Agenda 2030. Y según los datos de Naciones Unidas, el mundo está más lejos de alcanzar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hace 4 años. Además, hemos retrocedido en ciertos objetivos claves como la acción climática, la protección de la naturaleza, la seguridad alimentaria, la pobreza, la desigualdad, la igualdad de género. Varios temas que sin duda son también a nivel global, pero también parte pendiente en nuestra región. En América Latina y el Caribe, la Agenda de Desarrollo Sostenible es necesaria para que nuestros pueblos y nuestros países tengan mayor integración,
cohesión y progreso social sin dejar a nadie atrás. Y da desafíos de los que venimos hablando hace años, como por ejemplo la pobreza, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 1, ¿no es verdad? Y de acuerdo al Banco Mundial, las pérdidas de ingresos de los hogares a causa de la pandemia no se han recuperado totalmente, especialmente las clases medias. La tasa promedio de pobreza se sitúa ahora por encima de los niveles anteriores a la pandemia, en un 30,3%. Entonces necesitamos desarrollar políticas que se hagan cargo de esta situación. Otro desafío es la desigualdad persistente en la región. Esta se ha mantenido prácticamente sin cambios desde el 2017, después de un periodo en que se había logrado reducir algunas medidas las brechas de ingreso. El último informe anual de CEPAL dice que las economías de la región van a mantener bajos niveles de crecimiento durante el 2024. Entonces, está la necesidad de mejorar el crecimiento en nuestros países, porque claramente con bajos niveles de crecimiento muy difícilmente vamos a lograr reducir sustancialmente esa tremenda desigualdad que aún tenemos. Otro problema relacionado con la desigualdad es la informalidad del mercado laboral en Latinoamérica. El año 2022, 54,2 millones de hogares latinoamericanos dependían exclusivamente del empleo informal. El 70% de la población tiene trabajos informales en muchos países y la mayoría son mujeres. Entonces, es necesario, de nuevo, desarrollar marcos legislativos, políticas que enfrenten este tremendo problema en la región. Desarrollar un sistema educativo de amplia cobertura y calidad es una política pública de largo plazo, pero puede ser muy efectivo como mecanismo de movilidad social entre las distintas generaciones. También tenemos que hacernos cargo de revisar la brecha de género en el mercado del trabajo, que perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres. Y en ese sentido se tienen que potenciar las trayectorias educativas y laborales de las mujeres. Una de las principales barreras para la inclusión laboral de las mujeres es la carga de los labores de cuidado, que históricamente se han distribuido de manera desigual en nuestra región. La mayoría de las veces son las mujeres quienes se quedan en casa cuidando a los niños, a los ancianos o a sus familiares enfermos. Es clave entonces promover la corresponsabilidad social de los cuidados, reducir su carga en los hogares y avanzar hacia sistemas que garanticen los cuidados como un derecho. Generar políticas en este sentido, sin duda, es un esfuerzo de los gobiernos, pero que no se va a poder hacer sin la colaboración de los parlamentos. La Agenda de Desarrollo Sostenible en la región debe considerar también la necesidad de una nueva gobernanza que sea más efectiva. Debemos trabajar en mejorar la gobernanza de las políticas públicas y las capacidades de las instituciones, porque es a través de ellas que debemos impulsar las transformaciones necesarias. La CEPAL ha destacado la necesidad de crear y gestionar espacios de diálogo social para desarrollar visiones compartidas por los actores clave, es decir, que la institucionalidad en América Latina y el Caribe debe incorporar nuevas modalidades de participación, diálogo y consulta. En este sentido, yo creo que el Parlatino es un gran lugar, porque justamente de eso se trata, de dialogar, de compartir experiencias, buenas prácticas. Y en ese sentido también los parlamentos son clave para acercarse con las personas y con el fomento de la participación. Nuestra región enfrenta desafíos que preocupan especialmente a la población, como la seguridad. El crimen organizado se ha instalado a lo largo de la región. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este es un informe del año pasado, las Américas en su conjunto tienen la tasa regional de homicidio más alta del mundo y altos índices de violencia homicida causada por el crimen organizado. Sin duda que todos sabemos que la seguridad es un derecho humano, por lo que nuestros gobiernos deben ser capaces de garantizar ese derecho a las personas. Pero para combatir el crimen y la violencia no solo se necesitan sistemas de justicia penal efectivos, bien financiados, policías fuertes en todos los países, buena inteligencia que permita tener el conocimiento y tratar de prevenir los delitos, pero también necesitamos algo que no está funcionando, que es la confianza y solidaridad entre las naciones, especialmente para enfrentar las bandas internacionales que se mueven entre nuestros países. Otra crisis que preocupa especialmente a nuestros pueblos es la migración. Venezuela y Haití han experimentado una salida muy importante de personas. Se calcula que más de 7,7 millones de personas han abandonado Venezuela desde el 2018, de las cuales 6,5 millones, es decir, el 84%, se encuentran ahora en países de América Latina y el Caribe. En tanto, 1,7 millones de haitianos se encuentran en el exterior, sumándose a los 2 millones de desplazados internos. Entonces, tenemos que hacer algo para el pacto de migración, lo que busca justamente una migración ordenada, regulada, y eso permitiría entonces que se pueda disminuir la presión que existe sobre los sistemas sociales locales, como educación y salud, cuando hay migraciones masivas,
Y por eso también nos permitiría generar menos frustración y permitir enfrentar una situación que es muy grave, que es la xenofobia. Yo mencionaba la crisis climática. Habitualmente el mundo habla de cambio climático, pero en Naciones Unidas se habla de algo mucho más que eso. Se habla de la triple crisis planetaria y se entiende como la peor amenaza para la humanidad. Porque esta triple crisis planetaria tiene el cambio climático, sin duda, pero también contiene el elemento de los altísimos niveles de contaminación y polución que matan o tienen muerte precoz en muchas personas en el mundo y sin duda la pérdida de biodiversidad. Y hemos visto los estragos que provocan los huracanes, inundaciones y sequías cada vez más frecuentes. Muchos de estos son fenómenos que existieron en la humanidad, a lo largo de la humanidad, pero lo que hemos visto son la violencia, la intensidad y sobre todo la frecuencia con que se están viendo afectando lugares a nivel de todo el mundo. Tal vez una de las cosas que más me ha sorprendido a mí ha sido ver nevar en los Emiratos Árabes, por ejemplo, o en Egipto, en países que son bastante secos, ¿no? Y por supuesto las inundaciones que hemos visto, no en San Pablo, sino que en partes de Brasil muy importantes y en tantos otros lugares de nuestra región. De acuerdo al Banco Mundial, se estima que para el 2050 17 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares y que casi 5,8 millones de latinoamericanos y caribeños podrían caer en la pobreza extrema hacia el 2030 debido al impacto del cambio climático, en especial por la falta de agua potable, así como una mayor exposición al calor excesivo. Como alta comisionada yo pude ver las peleas entre países y al interior de los países, por ejemplo, en África, en la zona del Sahel, entre ganaderos, digamos, pastores y agricultores, porque es justamente el bienestar de las personas que debemos preocuparnos de la salud de nuestro planeta. Tenemos que repensar nuestras economías de manera más verde, más sostenible. ¿Cómo seguimos creciendo, contaminando menos? Esto implica nuestras economías, nuestros patrones de consumo, sin duda. Uno podría estar hablando de muchas horas sobre esto y sabemos lo que hay que hacer. Si el drama con la triple crisis planetaria es que no es que se requiera mucha más nueva ciencia, por cierto, ciencia y tecnología nos puede dar mejor respuesta al tipo de desafíos que enfrentamos, pero se sabe lo que hay que hacer. Y lo que falta, siento yo, es voluntad política. Yo firmé el Acuerdo de París, pero la verdad es que hemos visto poca voluntad de aquellos países que han contaminado más históricamente y que exigen de nosotros, los que hemos contaminado menos, que tomemos medidas que nos dificultan para nuestros desafíos de crecimiento. Yo creo que esto se ocurre en otras industrias también, por ejemplo, energética, donde las matrices deben pasar hacia energías renovables. Nosotros en nuestro país estamos trabajando para generar una importante industria de hidrógeno verde y el litio. Y estuve yo a cargo del Comité Estratégico del Hidrógeno Verde y lo que tratamos de visualizar ahí es que pudiera ser un modelo de industria, esta nueva, que fuera un modelo que se hiciera cargo de todos estos desafíos y pudiera mostrar a otro tipo de industria que se puede seguir creciendo digamos, entendiendo las necesidades de las comunidades locales, cómo no afectamos el medio ambiente, cuáles son las medidas que podemos tomar, cómo se puede hacer con una perspectiva de género, etcétera. Tratamos de buscar algo que nos hiciera permitir avanzar en todos los desafíos que tenemos. Creo que la transición a economías verdes y el cambio de nuestra sociedad es la única forma en que podamos garantizar un futuro habitable para las próximas generaciones. Parte de la desesperanza que hemos hablado también tiene que ver la desesperanza en los jóvenes, que muchas veces ven que no hay futuro. Sienten que si no hemos sido suficientemente capaces de enfrentar las tareas para lograr que la triple crisis planetaria no sea exitosa, digamos, exitosa en el mal sentido, ¿no? Es porque ven un futuro oscuro, no ven un futuro ni personal, de empleo, de vida, de bienestar, pero tampoco ambiental futuro. Entonces creo que tenemos que hacer mucha más fuerza para trabajar en este tipo de elementos. Y estos son solo algunos de los desafíos de nuestra región. La mala noticia es que están todos interconectados y que son interdependientes. Vale decir, uno no puede dedicarse a uno u a otro, porque con crisis planetaria no va a haber crecimiento económico, no va a haber sobrevida importante. Es decir, tenemos que enfrentar todo esto y por tanto no solo tenemos que enfrentarlo como región, sino también como un desafío global. Entonces, la mala noticia, entre comillas, es que tenemos que avanzar en todos ellos. Amigas y amigos, nuestra región debe avanzar en una agenda de desarrollo sostenible e inclusiva que no deje a nadie atrás y que proteja las democracias. Los parlamentos en esto tienen un rol fundamental porque no solo deben hacer las leyes, reformarlas cuando sea necesario, sino que además deben ejercer su rol de fiscalización de los otros poderes del Estado, como el gobierno, el Poder Judicial o las Fuerzas Armadas.
Necesitamos parlamentos activos y propositivos, que estén a la vanguardia de lo que nuestras sociedades necesitan. Y el Palatino tiene un rol central como articulador de los avances de integración en la región para que ésta justamente sea inclusiva, para que América Latina esté más unida y el Caribe estén más unidos, con políticas que reflejen nuestros valores compartidos y objetivos comunes. Además, quiero destacar toda la preocupación que están haciendo sobre temas actuales que son importantes en la región, como la inteligencia artificial, la migración, la seguridad alimentaria, entre otros. En América Latina y el Caribe, el multilateralismo puede ser un catalizador para superar la crisis que estamos enfrentando. Debemos abogar por multilateralismo que no solo aborde las crisis inmediatas, sino que también promueva el desarrollo sostenible, la inclusión social y también con medidas de largo plazo y que el progreso llegue a todos en nuestra región, no solo a unos pocos. Espero muy sinceramente que esta jornada de trabajo sea muy provechosa para todos quienes están reunidos aquí, porque debemos aprovechar nuestra rica diversidad cultural, nuestras economías emergentes, un poquito lentas, pero emergentes, para buscar soluciones a los problemas que hoy enfrentamos. La integración y la cooperación regionales solo serán posibles si existe un verdadero deseo de trabajar juntos, especialmente de las parlamentarias y parlamentarios de todos nuestros países, en este objetivo que creo que todos tenemos, de construir un mundo más justo, más sostenible, con un foco claro, que es el bienestar de nuestros y nuestras compatriotas.